Muy buenas noches, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos a la doctora Claudia Arenas aquí acompañándonos. Sea muy bienvenida, doctora Claudia Arenas, doctora Tania. Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Qué rico iniciar con este módulo en uno de los temas que a mí me apasiona y con una profesora maravillosa porque ustedes se van a dar cuenta de eso. Hoy vamos a comenzar un módulo que es bien interesante porque vamos a hablar de redacción de artículos científicos, cómo nosotros podemos potenciarnos con la inteligencia artificial, pero para esto es importante que nosotros conozcamos los conceptos básicos. Y por eso Tania está hoy acá, porque ella nos va a ayudar como a recordar todo aquello que vimos en epidemiología, que también lo vimos durante nuestra especialización y que es muy importante que nosotros conozcamos. Porque cuando nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial, tenemos que saber y tener muy claro los conceptos básicos. Porque acuérdense que la IA no solamente alucina, sino que también la IA nos adula. Acuérdense que la IA inventa información, ¿sí? Muchas veces nos contesta como nosotros queremos que nos conteste, nos saca referencias bibliográficas que salen tan lindas, tan bien organizadas en formato Vancouver y que cuando uno va a mirar el link no tienen nada que ver con lo que está redactado y redacta tan bonito, ¿sí? Abdula, que eso quiere decir que el modelo se alinea con lo que nosotros decimos para agradarnos, o sea, siempre la IA va a contestar tratando de agradarnos y nosotros diciendo, wow, cómo me contesta de lindo. Pero no es solamente lo lindo que nos conteste, sino que esa información que nosotros estamos obteniendo sea verdadera. Pero siempre que nosotros vayamos a utilizar la inteligencia artificial, definitivamente tenemos que saber los conceptos básicos. La IA no nos reemplaza, la IA nos potencia en investigación clínica. Y eso es el concepto que a nosotros nos tiene que quedar claros cuando terminemos estas clases. Vamos a tener, yo creo que las primeras 4 clases que es de conceptos básicos de epidemiología. Hoy tuvimos un problema con el computador de Tania. Gracias a Dios la clase pues está grabada, que es la que vamos a mostrar. Tania igual va a estar acá con nosotros. Porfis, anoten todas las preguntas que ustedes tengan en el chat. Vamos a cuadrar la sesión de preguntas. La primera hora va a ser de teoría, la segunda hora va a ser de preguntas. Necesitamos que les queden los conceptos básicos porque después de la siguiente clase, que va a ser también de una hora, la hora después de esa va a ser puros ejercicios que vamos a hacer con inteligencia artificial para que ustedes sepan cómo vamos a utilizar prompts para saber los ejercicios que Tania nos va a colocar. Ya no les voy a quitar mucho más tiempo y quiero presentarles a la doctora Tania Margarita. La doctora Tania es médico, es especialista en epidemiología de una de las universidades más reconocidas acá en Colombia, que también tiene el posgrado de dermatología. Ella ahí pues participa también en todo lo que es investigación clínica. Acuérdense que nosotros tenemos nuestra revista del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología. Yo quiero que cuando terminemos nuestros módulos que les vamos a presentar, vamos a tener una profesora maravillosa y lo ideal es que ustedes también se potencien de la IA para aprender a redactar artículos científicos. Entonces nosotros ya podemos ayudarnos de la IA para esto, pero tenemos que saber estos conceptos básicos. Y la idea es que de acá salgan varias publicaciones para nuestra revista cutánea del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología y le demos mayor visibilidad a nuestra revista también. También las preguntas que ustedes tengan artículos y todo eso, nos podemos apoyar con Tania, que es súper pila y que ella también nos puede ayudar
también nos puede colaborar con esto. Entonces, aprovechenla al máximo. Tania, no sé si tú quieras decirles algo antes de que empecemos a proyectar nuestra clase. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Se van a dar cuenta que ella es una profesora maravillosa. Cuando yo estudié epidemiología, ella era también parte de mis profes y todo eso, y fue maravilloso de verdad la forma en que ella enseña. Entonces, bienvenida Muchas Tania y gracias gracias. por hacer parte de este diplomado. Muchas gracias, Claudia, por tan generosa presentación. Buenas noches para todos, bueno, o buenas tardes, dependiendo pues en el lugar donde nos encontremos. La idea de esta sesión, chicos, es que aprendamos o reforcemos o recordemos esos aspectos base de la identificación de los diferentes diseños de investigación. Esto es porque tal vez en la consulta nosotros tenemos oportunidad a la hora que estamos revisando pacientes, estamos de alguna manera consolidando información, a partir de nuestras propias historias clínicas, poder sacar una investigación, asumir, bueno, yo tengo esta información, yo creo que de aquí puedo hacer un estudio descriptivo que pueda publicar. Puedo hacer un estudio de cohorte que puedo publicar. Entonces, la idea de la sesión de hoy es que repasemos esos aspectos base, esa teoría, para nosotros tener muy claro cuándo podemos utilizar cada uno de los diseños de investigación. Yo voy a estar entonces muy atenta a las preguntas que cada uno de ustedes pueda tener y la idea es que esta sesión sea bastante productiva para todos. Gracias, doctora Tania. Y sin otro, o sea, el doctor José Manuel no se pudo conectar hoy, les manda saludos. Está sin conexión. Bueno, entonces, sin otro particular, vamos a empezar la grabación. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a hablar de los tipos de diseños en investigación. Mi nombre es Tania Margarita Salgado Gómez, soy médico, magíster en epidemiología clínica y vamos a hablar el día de hoy de estos 7 tipos de diseños de investigación que corresponden a los reportes de casos, serie de casos, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, pruebas diagnósticas, ensayos clínicos y revisiones sistemáticas. Empecemos. En la investigación en dermatología realmente aplica los mismos principios que aplican para el resto de ciencias de la salud. La investigación en dermatología lo que busca es comprender, por ejemplo, por qué empeora una enfermedad como la psoriasis. Busca también prevenir, es decir, identificar esos factores que pueden reducir la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, el protector solar reduce el riesgo de presentar melanoma. También busca diagnosticar. Por ejemplo, la dermatoscopia es mejor que el juicio clínico para hacer un diagnóstico de melanoma y también busca tratar. Por ejemplo, un tipo de terapia biológica es superior a una terapia estándar o convencional. Miren que estas preguntas son las preguntas que responde la investigación. Y esto es entonces lo que conocemos como medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia lo que busca es integrar diferentes aspectos en donde está involucrado la evidencia procedente de la investigación, es decir, lo que la investigación propone en sus resultados, el estado clínico y las circunstancias en las que me encuentro con el paciente y, por supuesto, los valores y preferencias de este paciente, para así tomar la mejor decisión en pro del bienestar de los pacientes que atendemos. En la medicina basada en la evidencia, tenemos que cada diseño de investigación responde a una pregunta clínica específica. Hay una forma grande de clasificar los diferentes diseños de investigación y este algoritmo lo propone a través de una pregunta. Nos dice, el investigador asigna la intervención, es decir, el investigador es el que decide qué van a recibir cada uno de los pacientes en la investigación. Si la respuesta es sí,
Entonces, estamos hablando de estudios experimentales y en ese campo encontramos el ensayo clínico aleatorizado. Si la respuesta es no, es decir, el investigador no asigna la intervención, son los pacientes quienes deciden exponerse a ese o a esos factores que se están evaluando, entonces hablamos de los estudios observacionales. Dentro de los estudios observacionales tenemos dos grandes grupos. Los estudios descriptivos, en donde hablamos de reporte o series de casos, y los estudios analíticos en donde encontramos los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles. También tenemos otros estudios que escapan a este algoritmo, pero que vamos a abordar en esta sesión, que son los estudios de pruebas diagnósticas y, por supuesto, las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, lo que tenemos es que a partir de la pregunta de investigación se decide cuál es el diseño de investigación que mejor responde a esa pregunta. La forma más fácil de nosotros estructurar una pregunta en investigación es hacerlo a través del formato PICO, en donde es un acrónimo que lo que nos representa es P, hablando de la población, quiénes son los sujetos de la investigación. Y hace referencia a la intervención si estamos hablando de un ensayo clínico o a la exposición si estamos hablando de un estudio observacional. C hace referencia al comparador versus qué estoy comparando esa exposición o esa intervención. Y O hace referencia al desenlace. ¿Cuáles son los resultados o desenlaces que se pretende medir? Entonces, cuando tenemos una pregunta estructurada, el diseño se elige según esa pregunta clínica. Por ejemplo, si mi pregunta clínica es conocer cuántos pacientes tienen psoriasis en Colombia, entonces el estudio que mejor responde a ese tipo de preguntas es un estudio de tipo descriptivo, es decir, observacional descriptivo, siendo un estudio de prevalencia el que me da el resultado o la respuesta. Si mi pregunta es, por ejemplo, si el dupilumab es superior a la ciclosporina, entonces estamos hablando de intervenciones terapéuticas. En este escenario, el diseño de investigación que mejor responde a esta pregunta es un ensayo clínico aleatorizado. Si por el contrario, mi pregunta es, ¿el tabaquismo causa psoriasis más grave? Aquí estamos hablando de que tenemos una exposición y por lo tanto sería un estudio de cohorte o un estudio de casos y controles el que responda adecuadamente a esta pregunta. O si por el contrario, lo que me pregunto es si la dermatoscopia mejora el diagnóstico de melanoma, será entonces un estudio de exactitud o de prueba diagnóstica el que me dé la respuesta. De acuerdo con esto, el mensaje para esta diapositiva es, de acuerdo a la pregunta de investigación, será el diseño elegido. Empecemos entonces con los diferentes diseños y empezamos a hablar entonces de los estudios descriptivos. Aquí encontramos el reporte de caso o las series de caso. Cuando hablamos entonces de reporte de caso, estamos hablando de un tipo de estudio que lo que hace es describir detalladamente las características clínicas, sociodemográficas, diagnósticas y terapéuticas de un solo paciente. Esto lo hace porque lo que se presenta en ese paciente es una condición que es inusual, que es rara, que es no esperada, pero que genera un gran interés científico. Esos son los escenarios que hacen posible hacer un reporte de caso, esa condición que se sale de lo común en la práctica clínica y que merece ser conocida o que merece ser publicada a la comunidad científica. Hablamos entonces de que en un reporte de caso tenemos que nuestra unidad de análisis es un paciente. La temporalidad es retrospectivo. ¿Por qué? Porque el caso ya ha ocurrido. Lo que estaría haciendo un reporte de caso es justamente reportar lo que encontré o reportar el hallazgo
que encontré en ese paciente en particular. El objetivo es describir esos hallazgos raros, esos hallazgos nuevos, esos hallazgos que salen de lo esperado. Y tiene una limitación y es que el nivel de evidencia que me genera es bajo. ¿Por qué? Porque me está hablando de lo que se encuentra en un único paciente y eso hace muy difícil extrapolar o generalizar esos resultados al resto de la población. Por supuesto que hay escenarios o hay ejemplos extraordinarios en dermatología. Por ejemplo, cuando hablamos de una presentación atípica de psoriasis invertida o pustulosa, o por ejemplo, cuando hablamos de la primera reacción a un biológico, o por ejemplo, de la presentación de melanoma amelanótico en pacientes jóvenes sin factores de riesgo. Estas son como condiciones raras, condiciones inusuales que si las llegamos a encontrar en la práctica clínica, pues vale la pena reportarlo. Y lo vamos a hacer a través de un reporte de casos. Ahora bien, esta es la estructura que sigue un reporte de caso. Realmente hay como tal una guía que nos permite tener definido lo que se debe presentar y el orden en el cual que se debe presentar, que conocemos como la estructura CARE. La estructura CARE nos plantea de que el orden para reportar o para hacer un reporte de caso es el título. El título debe contener el hallazgo principal de lo encontrado. Lo segundo es el resumen o el abstract, en donde lo que presentamos es un resumen general del artículo. Lo tercero es la introducción. Aquí vamos a reportar por qué el caso es relevante, qué se sabe hasta el momento de la literatura respecto a esa patología y por qué este hallazgo es extraordinario o sale de la práctica clínica común que vale la pena reportarlo. Lo cuarto es hacer la presentación del caso, es decir, relatar exactamente lo que ocurrió. Usualmente lo hacemos en un orden cronológico. Hablamos entonces desde los hallazgos en la historia clínica, en el examen físico, los paraclínicos, las imágenes. Posterior a esto, presentamos cómo hicimos el diagnóstico para pasar posterior a la intervención o a los tratamientos que recibió el paciente. Si esto es importante, entonces es necesario detallar el tipo de tratamiento, la dosis, la duración, el seguimiento. Por supuesto que hay que relatar cuál fue el desenlace, es decir, cuál fue el resultado final o lo que ocurrió finalmente con ese paciente para luego pasar entonces a la discusión y a las conclusiones. Esta es entonces el estándar internacional de publicación de reportes de casos, que es la estructura CARE que nos rige desde el año 2003. Ahora, los reportes de caso tienen unas ventajas y unas limitaciones. Cuando hablamos de las ventajas, entonces podemos encontrar de que son estudios que tienen bajo costo, son fáciles de ejecutar, por lo tanto es rápida la publicación. Usualmente los reportes de casos son el primer paso en la descripción de esas enfermedades emergentes o esas enfermedades raras. Nos alerta sobre, por ejemplo, efectos adversos que antes no habían sido descritos para algunos tratamientos. Generan hipótesis para estudios futuros, es decir, para que otros estudios con un mejor nivel de evidencia puedan comprobar si hay una asociación causal o no entre lo que reporta la serie o el reporte de caso. Documenta esas variantes atípicas o desconocidas de las enfermedades y, por supuesto, es muy útil para reportar las enfermedades raras. Esas serían entonces las ventajas de los reportes de caso. Quiere decir que cuando tenemos un hallazgo inusual, cuando tenemos una enfermedad emergente, es usualmente los reportes de caso los que nos dan las primeras alertas de que algo nuevo está sucediendo frente a ciertas patologías. Ahora, encontramos que los reportes de casos también tienen algunas limitaciones.
Dado que no tienen grupo de comparación, los reportes de caso no establecen causalidad, es decir, ellos no pueden demostrar que hay alguna asociación entre ciertos factores y ciertos desenlaces. ¿Por qué? Porque solamente están describiendo lo que encuentran en un paciente en particular, sin pretender establecer asociaciones. Tiene sesgo de selección, dado que el reporte de casos se hace con base a un hallazgo en un caso que se seleccionó porque lo que respondía o lo que presentaba era llamativo. Entonces, tienen el máximo sesgo de selección, dado que ese caso es elegido. No permite calcular ni incidencia ni prevalencia porque simplemente está describiendo lo que ocurre en un paciente. No permite generalización, es decir, no puedo asumir que lo que ocurre en ese paciente ocurre en el resto de la población que tiene la misma condición de interés o la misma enfermedad. No puedo extrapolar esos resultados. Y no se pueden publicar hallazgos coincidentes como si fueran hallazgos causales. Es decir, que yo no puedo asumir que lo que sucede allí se da exactamente por la intervención o por o por la exposición y no por otros factores. No puedo asumir que hay asociaciones o relaciones de causalidad entre ciertos factores y ciertos desenlaces. Y como le había mencionado, es el nivel más bajo de evidencia en la pirámide o en la jerarquía. Ahora, tenemos reportes de casos que han sido o han marcado un hito en la historia. Por ejemplo, en dermatología tenemos un primer reporte del síndrome de Steven-Johnson en la motrigina. Ese reporte de caso se dio en 1994. Es decir, cuando se empezó a utilizar el medicamento, lo que se empezaron a dar cuenta es que pacientes o paciente que recibió la motrigina presentaba un hallazgo inusual en la piel. Miren que un solo paciente con necrólisis epidérmica pudo generar toda una alerta global de farmacovigilancia para ese tratamiento. En ese sentido, lo que nos debe quedar claro es que a pesar de que los reportes de casos son el nivel más bajo de la evidencia, son útiles para alertar respecto a hallazgos inusuales y por lo tanto son necesarios para avanzar en la evidencia o avanzar en la investigación. También dentro de los estudios descriptivos encontramos las series de caso. Cuando hablamos de una serie de casos, estamos hablando también de una descripción, pero ahora estamos describiendo esas características clínicas, sociodemográficas, diagnósticas en un grupo de pacientes, generalmente más de 3 pacientes. Por supuesto que esos pacientes deben tener la misma condición, es decir, haber compartido alguna situación en particular. En los estudios de series de caso no hay grupo de comparación, no hay grupo control. Simplemente yo tengo un grupo de pacientes que tienen la misma condición o que recibieron el mismo tratamiento y voy a describir las características clínicas de ese grupo en particular. Las series de caso, entonces, lo que me está mostrando es el patrón de características en un grupo. Ahora, hay unos componentes de las series de casos. Entonces, cuando yo hago una serie de casos, para las series de casos debo plantear unos criterios de elegibilidad, es decir, unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. ¿Por qué? Porque voy a conformar un grupo para el cual voy a describir sus características. Hago una recolección sistemática de los datos clínicos. Puedo hacer análisis descriptivos, es decir, a partir de una serie de casos yo puedo calcular frecuencias, puedo calcular medias, puedo calcular medianas, puedo calcular desviación estándar, rango intercuartílicos. Ese tipo de medidas yo puedo hacerlo en un estudio de serie de casos y muy importante es que como no
tienen grupo de comparación, no tienen hipótesis a comprobar. Es decir, que las series de casos tampoco demuestran causalidad o tampoco demuestran asociaciones entre ciertos factores de exposición y desenlaces. Simplemente lo que hacen es que describen las características en un grupo de pacientes. La diferencia es entonces con el reporte de caso, es que el reporte de caso es un único caso, algo muy inusual, mientras que la serie de casos son un grupo de pacientes que tienen una característica en común. Pero muy importante, ninguno prueba hipótesis de causalidad, por lo tanto, ninguno demuestra hipótesis o demuestra asociaciones de causalidad. Dentro de las ventajas y limitaciones tenemos que las ventajas de las series de casos es que permite identificar patrones en un grupo de pacientes, cómo se comporta, por ejemplo, el tratamiento en pacientes con psoriasis. También es útil cuando la enfermedad es demasiado rara para un estudio con grupo de comparación. Una primera aproximación que yo puedo hacer es describir lo que sucede en ese grupo que tiene una enfermedad poco común. También me permiten generar hipótesis, no comprobar hipótesis, simplemente generar hipótesis respecto a nuevos factores de riesgo o nuevas terapias. Importante es que tiene un bajo costo y es factible hacerlo con recursos limitados. Y por supuesto que las series de casos son muy útiles para estudiar sobre todo enfermedades huérfanas, esas enfermedades que son poco comunes, pero que necesitamos conocer el patrón de cómo se comporta la condición en esos pacientes. Tiene, por supuesto, que unas limitaciones. Como no tiene grupo de comparación, no establece causalidad, no establece asociaciones. Tiene un alto riesgo de selección porque yo selecciono a los participantes con base a ese patrón que me interesa describir, con base a esa condición que me interesa evaluar. No permiten calcular incidencia ni prevalencia poblacional, porque yo estoy seleccionando a priori un grupo de participantes. Importante es que a veces la heterogeneidad de los casos dificulta la interpretación, porque como voy a tener un grupo de participantes, puede que la presentación, la manifestación, el abordaje en ese grupo de pacientes que es para la misma enfermedad se dé de manera distinta. Eso hace que el grupo sea heterogéneo y por lo tanto no sea tan fácil interpretar los resultados. Y las series de casos también son el nivel más bajo de evidencia en la jerarquía. Tienen un nivel 4 de acuerdo a la jerarquía de Oxford. Esta tabla comparativa para entonces resumir series de casos y reportes de casos. Entonces, reportes de caso, un único paciente, series de casos, tres o más pacientes. El reporte de caso busca describir un caso único, inusual, raro, mientras que la serie de casos busca identificar patrones de comportamientos o patrones de características en un grupo. En los reportes de caso no hay análisis estadístico, simplemente se reporta lo que se encontró. En las series de caso sí puedo hacer un análisis estadístico de tipo descriptivo. No hay grupo de comparación en ninguno de los dos, no establecen causalidad, son el nivel más bajo de la evidencia y tienen un bajo costo a la hora de ejecutarse. Ahora, hablando de los estudios de cohorte, aquí empezamos con los estudios de tipo analítico. ¿Qué es un estudio de cohorte? Un estudio de cohorte es un estudio observacional analítico que lo que hace es evaluar a un grupo de pacientes partiendo desde la exposición hacia el desenlace. Por ejemplo, en dermatología podemos tener un escenario, seguir a un grupo de pacientes con y sin exposición.
Por ejemplo, pacientes con que fuman versus pacientes que no fuman. Es decir, los expuestos serían entonces los pacientes que fuman y los no expuestos serían pacientes que no fuman. Lo sigo en el tiempo hasta identificar quienes desarrollan el desenlace de interés. Por ejemplo, quienes desarrollan psoriasis, quienes desarrollan melanoma, quienes desarrollan algún tipo de patología. Aquí lo importante es la estructura que siguen los estudios de cohorte, porque parten de una población a riesgo, pero que en su momento está libre del desenlace. Se clasifican de acuerdo a la presencia o no de la exposición. Quien tiene el factor pertenecerá al grupo expuesto, quien no tiene el factor pertenecerá al grupo no expuesto. En este momento, los pacientes están libres del desenlace. A partir de aquí, se empiezan a seguir en el tiempo hasta identificar los que desarrollan la enfermedad en cada uno de los grupos para posteriormente, a través de unas medidas de asociación, reportar los resultados. Un escenario. Tengo una pregunta que me dice, sí, el uso previo de antibióticos se asocia con psoriasis gutata. Tengo entonces que una población a riesgo, quienes me dicen que han utilizado antibiótico serán entonces mi grupo expuesto, los que me digan que no usaron antibióticos será mi grupo no expuesto y los empiezo a seguir hasta identificar quienes desarrollan psoriasis en cada uno de los grupos para posteriormente calcular una medida de asociación y con eso identificar si hay o no hay asociación entre el uso de antibiótico y el desarrollo de psoriasis. Los estudios de cohorte pueden ser prospectivos o retrospectivos. Cuando hablamos de un estudio de cohorte prospectivo, estamos hablando de que los participantes se reclutan antes de que ocurra el desenlace y se siguen hacia adelante en el tiempo. Quiere decir que el seguimiento es directamente a los participantes, el seguimiento es en tiempo real, en tiempo calendario. Tiene unas ventajas y es que cuando yo hago un seguimiento real o un seguimiento directo a los participantes, lo que estoy haciendo o los controles que puedo ejercer es que puedo controlar mucho la forma como recolecto los datos. Puedo medir múltiples desenlaces y voy a tener menos sesgo de información porque como investigador yo decido cómo medir cada una de las variables que me interesan en la investigación. Las limitaciones, por supuesto, es que puede ser costoso y sobre todo cuando el tiempo de latencia es largo, es decir, cuando el tiempo entre que la exposición inicia y el desenlace aparece es largo, requerirá una larga duración de seguimiento. Entonces, puede haber mucho costo a la hora de seguir a los participantes durante un tiempo tan prolongado. Durante ese tiempo prolongado pueden ocurrir pérdidas de seguimiento y no es práctico cuando son enfermedades raras, porque tendría que seguir a un número muy grande de participantes para poder identificar un desenlace que ocurre con una baja frecuencia. Ahora, podemos encontrar también los estudios de cohorte retrospectiva. Los estudios de cohorte retrospectiva, la diferencia con la cohorte prospectiva es que la fuente de información de la cohorte retrospectiva son los registros clínicos o bases de datos o historias clínicas de los participantes. Es decir, el seguimiento no se hace en tiempo real, el seguimiento no se hace directamente a los participantes, el seguimiento no se hace en tiempo calendario. Realmente, tanto la exposición como el desenlace ya han ocurrido y están registrados en la historia clínica. Por lo tanto, en la cohorte retrospectiva, mi fuente de información serán esos registros históricos o esos registros clínicos de los participantes.
Esto hace que tenga unas ventajas y es que puedo ejecutar rápidamente un estudio de cohorte retrospectiva. ¿Por qué? Porque es que ya tengo la información y ya está consignada en un registro médico. Eso hace que sea muy económico de ejecutar y allí tengo de pronto menos o tengo menos riesgo de tener pérdidas de seguimiento, porque yo puedo escoger hacer un estudio de cohorte retrospectiva con historias clínicas que tengan los datos completos. Limitaciones de una cohorte retrospectiva es que dependo de la calidad con que hayan registrado la información en las historias clínicas. Es decir, la calidad de los datos puede ser limitada. No puedo controlar variables no medidas. Si, por ejemplo, para mi investigación era necesario que se midiera una variable, pero el clínico en el momento de la consulta no la midió y no la registró, no puedo hacer nada frente a ello. ¿Por qué? Porque yo no tengo a ese paciente. Yo lo que tengo es la historia clínica del participante. Por lo tanto, no voy a poder obtener la información de esa variable no medida. Y por supuesto, puede haber un mayor sesgo de información. Aquí yo no tengo el control de qué variables medir o cómo medirlas. Simplemente estoy sujeta a cómo los clínicos hayan evaluado la información en la consulta médica. Dentro de las ventajas y limitaciones en general de los estudios de cohorte, tenemos que los estudios de cohorte, gracias a que parten desde la exposición y avanzan hacia el desenlace, permiten establecer temporalidad. Es decir, podemos garantizar que la exposición se da antes del desenlace. También permiten calcular incidencia y riesgo relativo directamente. Yo puedo evaluar además múltiples desenlaces. Tienen un nivel 2B en la jerarquía de Oxford, es decir, que tienen una alta jerarquía a nivel de estudios observacionales. Realmente permiten estudiar enfermedades raras, pero siempre y cuando tenga un número de participantes suficientes. Y hay un sesgo menor o un sesgo menor de selección cuando estoy hablando de estudios de cohorte prospectiva. Ahora, dentro de las limitaciones, tengo entonces de que, supongamos que lo hago en una cohorte prospectiva, allí tendría la limitación que puede ser altamente costoso y que el seguimiento puede ser prolongado, que puedo tener unas pérdidas de seguimiento y que esas pérdidas del seguimiento me pueden alterar la interpretación de los resultados. Importantísimo, en los estudios de cohorte no hay aleatorización, por lo tanto es posible que haya una confusión residual, no establecen una causalidad definitiva y hay algo y es que puede suceder de que cambios en la exposición sean difíciles de controlar en los estudios de cohorte. Ahora, hablando de los estudios de casos y controles, tenemos que este es un estudio de tipo observacional, pero de naturaleza retrospectiva. Aquí lo que se hace es que se seleccionan a los participantes con base a si tienen o no la condición o el desenlace de interés. Quienes tengan el desenlace o la enfermedad son los que llamamos casos y quienes no tienen la enfermedad los llamamos controles. Y de manera retrospectiva, vamos a indagar si esos casos y esos controles se expusieron en el pasado a los factores que me interesa evaluar. Entonces, yo puedo tener un escenario. Me pregunto si el tabaquismo aumenta la probabilidad de desarrollar hidradenitis supurativa. Tengo entonces una población y voy a identificar unos casos que serán esos pacientes que tienen hidradenitis supurativa. Los controles serán pacientes que no tienen la enfermedad y lo que voy a hacer es que le voy a preguntar o voy a indagar a los casos y los controles si en el pasado se expusieron o no al tabaquismo. Es decir,
que busco la exposición de manera retrospectiva para al final calcular una medida de asociación y con eso establecer si hay una posible asociación entre el tabaquismo y la hidradenitis supurativa. Ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas, por ser retrospectivos, son rápidos y económicos. Esto quiere decir que son ideales para enfermedades que son poco comunes o raras. Nos permite evaluar múltiples exposiciones de manera simultánea. Requiere menos sujetos que un estudio de cohorte, es decir, requiere un tamaño de muestra menor. Son útiles cuando el desenlace es poco frecuente y, por supuesto, que por ser retrospectivo pueden estudiarse cuando la enfermedad ya ha ocurrido. Dentro de las limitaciones, tenemos tal vez el sesgo más importante que amenaza los estudios de casos y controles, que es el sesgo de recuerdo, porque los casos tienden a recordar con mayor detalle, con mayor precisión, la ocurrencia de la exposición y por lo tanto su respuesta tiende a ser mucho más acertada que la respuesta de los controles. Eso es lo que se llama sesgo de recuerdo y es tal vez la principal amenaza de los estudios de casos y controles. También, por supuesto, puede ocurrir el sesgo de selección en la elección de los controles, en el sentido de que los controles no sean personas con características similares a los casos. Los estudios de casos y controles no pueden calcular incidencia real, porque recuerden que lo que hacemos es seleccionar a los participantes con base a si tienen la enfermedad, que se llaman casos, o no tienen la enfermedad y se llaman controles, e indagamos si en el pasado se expusieron al factor de interés. O sea que no podemos evaluar a partir de allí la incidencia. La información que esté registrada en la historia clínica puede ser incompleta y por lo tanto se puede presentar un sesgo de medición. Con los estudios de casos y controles, la medida de asociación que utilizamos para representar los resultados es el OR. No podemos evaluar directamente el riesgo relativo y los estudios de casos y controles no demuestran causalidad directamente. Es decir, que los estudios de casos y controles lo que nos puede dar es una pista de unas posibles asociaciones, pero no tienen la capacidad de demostrar directamente la causalidad. Recuerden entonces, los dos sesgos más críticos de los estudios de casos y controles son el sesgo del recuerdo y el sesgo de selección. Diferencias entonces entre los estudios de cohortes y casos y controles. La cohorte va de la exposición hacia el desenlace. Los casos y controles es exactamente lo contrario. Van desde el desenlace hacia la exposición. La selección de los sujetos en los estudios de cohorte se da con base a la exposición, mientras que en los estudios de casos y controles se da con base al desenlace. El diseño de una cohorte puede ser prospectivo o retrospectivo. Sin embargo, en los estudios de casos y controles, el diseño por naturaleza es retrospectivo. Yo voy a buscar en el pasado la exposición. Las medidas de asociación que puedo utilizar para el estudio de cohorte son el riesgo relativo, mientras que para los estudios de casos y controles son el OR. Para enfermedades raras, los estudios de cohorte son poco eficientes, mientras que para enfermedades raras, los estudios de casos y controles serían los ideales. Es más costoso un estudio de cohorte que un estudio de casos y controles. Y el sesgo principal que tiene el estudio de cohorte es la pérdida durante el seguimiento, sobre todo cuando se hace una cohorte prospectiva. Y para los estudios de casos y controles es el sesgo de recuerdo o el sesgo de selección. Hablemos ahora de los estudios de pruebas diagnósticas. Cuando hablamos de un estudio de pruebas diagnósticas es porque lo que pretendemos es evaluar o conocer qué tan buena o qué tan mala es el rendimiento operativo de una prueba para hacer el diagnóstico de una enfermedad cuando no podemos utilizar el gol estándar en todos los pacientes. Entonces,
A partir de un estudio de pruebas diagnósticas, yo puedo evaluar el rendimiento operativo de pruebas alternativas a la prueba de referencia o gold estándar para hacer el diagnóstico de la patología que me interesa. En los estudios de pruebas diagnósticas, hacer o comprender cómo elaborar y cómo calcular las medidas de rendimiento operativo es fundamental. Y para esto es necesario comprender cómo se elabora y qué representa la tabla 2x2. Cuando hablamos de una tabla 2x2 es porque estamos graficando los resultados que me arrojan tanto la prueba de referencia como la prueba que estoy evaluando. En las columnas represento la información de la prueba de referencia. En la primera columna represento la información cuando la prueba de referencia es positiva, en la segunda cuando la prueba de referencia es negativa. En las filas represento la información de la prueba a evaluar, en la fila superior cuando la prueba es positiva y en la fila inferior cuando la prueba es negativa. Cada una de las casillas me presenta una información diferente. La casilla A me representa los verdaderos positivos, es decir, los que fueron positivos tanto en la prueba de referencia como en la prueba de evaluar. La casilla B me representa los falsos positivos. Los falsos positivos es cuando la prueba se equivoca. ¿Por qué? Porque es positivo en la prueba de evaluar, pero es negativo en la prueba de referencia. Quiere decir que es positivo en la prueba que estoy analizando, pero realmente el paciente no tiene la enfermedad. La casilla C también representa la información cuando la prueba se equivoca, aquí ahora conocido como los falsos negativos. ¿Por qué? Porque es negativo en la prueba de evaluar, pero el paciente sí tiene la enfermedad porque fue positivo en la prueba de referencia o en la prueba gold estándar. Y la casilla D me representa los verdaderos negativos, los pacientes que fueron negativos tanto en la prueba de referencia como en la prueba de evaluar. Tengo este escenario en donde quiero saber qué tan precisa es la dermatoscopia para diagnosticar melanoma comparada con la biopsia. La biopsia es la prueba de referencia o gol estándar para hacer el diagnóstico de melanoma, pero me interesa saber qué tan bueno es el rendimiento de la dermatoscopia para hacer el diagnóstico de esta patología. Represento entonces los resultados en la tabla 2x2 y a partir de la tabla 2x2 yo puedo calcular medidas como la sensibilidad, la especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene la prueba de identificar a los enfermos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba sea positiva en pacientes enfermos? Cuando hablamos de especificidad, estamos hablando de la capacidad que tiene la prueba de identificar a los sanos. Es decir, la probabilidad de que la prueba sea negativa en pacientes sin la enfermedad. Importante, una prueba con alta sensibilidad es útil para descartar la enfermedad, mientras que una prueba con alta especificidad es útil para confirmar la enfermedad. Por su parte, los valores predictivos me hablan de la probabilidad frente al paciente. El valor predictivo positivo me dice cuál es la probabilidad de tener la enfermedad si la prueba es positiva. Es decir, ante un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté enfermo? Y el valor predictivo negativo me habla de la probabilidad de no tener la enfermedad si la prueba es negativa. Es decir, ante un resultado negativo, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté sano? Importante, los valores predictivos se afectan por la prevalencia. Si la prevalencia cambia, los valores predictivos también van a cambiar. Tenemos otros elementos como son la curva ROC y las razones de verosimilitud. La curva ROC lo que me permite es graficar la sensibilidad versus la especificidad para puntos de corte. Esto es especialmente útil cuando los resultados de las pruebas diagnósticas no se presentan de manera dicotómica como positivo o negativo, sino que se presentan como valores continuos. Por ejemplo, conteo de eosinófilos. En ese sentido, podemos graficar la curva ROC
para algunos puntos de corte y con eso identificar para esos puntos de corte cuál es la sensibilidad y la especificidad para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Las razones de verosimilitud, por su parte, lo que nos permite es establecer a partir de una probabilidad a priori cuál es la probabilidad de que el paciente tenga o no tenga la enfermedad. El LR positivo me permite saber ante un resultado positivo cuál es la probabilidad de que el paciente esté enfermo y el LR negativo me permite que a partir de un resultado negativo cuál es la probabilidad de que el paciente esté sano. Es decir, que las razones de verosimilitud son parecidas a los valores predictivos, con la diferencia de que las razones de verosimilitud no se dejan afectar por la prevalencia, mientras que los valores predictivos sí lo hacen. Ahora, pasando al ensayo clínico aleatorizado, encontramos que un ensayo clínico es el gold estándar o el diseño de referencia en la investigación clínica. Y eso es gracias a su naturaleza de aleatorización. Cuando hablamos de un ensayo clínico, estamos hablando de evaluar intervenciones que por lo general son intervenciones terapéuticas, aunque no son las únicas. Yo puedo también evaluar intervenciones no terapéuticas o no farmacológicas en un ensayo clínico. Por supuesto, yo puedo evaluar si una aplicación móvil es superior al tratamiento convencional para mejorar la adherencia en los pacientes, o puedo evaluar si una terapia psicosocial es superior a otro tipo de terapia para mejorar ciertos desenlaces. Es decir, que los ensayos clínicos lo que evalúa es la eficacia y seguridad de intervenciones, en donde la mayoría son intervenciones farmacológicas, pero no son las únicas a evaluar. Tenemos que esta es la estructura general del ensayo clínico. Un grupo de sujetos que van a ser aleatorizados y será el azar o la aleatorización la que genere los grupos. Gracias al azar, se va a crear un grupo que va a recibir la intervención y otro grupo que va a recibir la comparación. Cuando hablo de intervención, me refiero a esa terapia nueva a evaluar. Y cuando hablo de comparación, me refiero al usualmente la terapia convencional. Los grupos se generan gracias al azar. A estos grupos se siguen y se evalúan los desenlaces durante un seguimiento. Para al final, a través de análisis estadísticos, evaluar si la terapia nueva es eficaz y segura para el tratamiento de la patología que estoy evaluando. Por ejemplo, yo quisiera saber si un nuevo biológico es más efectivo que el tratamiento estándar para la psoriasis moderada a severa. ¿Qué tendría que hacer? Escoger un grupo de pacientes con psoriasis, someterlos a una aleatorización y gracias a la aleatorización crear los dos grupos. Un primer grupo va a recibir el nuevo biológico y un segundo grupo va a recibir el tratamiento estándar. Lo sigo durante el tiempo a ambos grupos y evalúo la respuesta al tratamiento en cada uno de ellos. Esa sería la estructura del ensayo clínico. Hay otros elementos que tiene el ensayo clínico que lo hacen, que es lo que lo hacen supremamente poderoso en la investigación. Tenemos entonces la aleatorización. Este proceso de asignación al azar de los participantes es lo que permite eliminar o controlar el sesgo de selección y por lo tanto asegurar la comparabilidad entre los grupos. Es decir, asegurar que las características sean similares en el grupo de pacientes que recibe la intervención y del grupo de pacientes que recibe la comparación. Se puede hacer de muchas formas, puede ser simple, por bloques o estratificada, pero lo que busca al final la aleatorización es controlar el sesgo de selección y equilibrarme los dos grupos, generar dos grupos con características muy similares, de manera que la única diferencia sea que un grupo recibe la nueva intervención y otro grupo recibe el tratamiento estándar o convencional. El segundo elemento es el cegamiento.
En los ensayos clínicos, por lo general, se oculta el tratamiento asignado, de manera que usualmente ni los participantes, ni los evaluadores, ni los que analizan los datos saben qué paciente está recibiendo qué intervención. Es decir, no saben si están recibiendo el nuevo tratamiento o están recibiendo el tratamiento convencional. Eso reduce el sesgo de evaluación y reduce, por supuesto, la forma como se trata al paciente o cómo se comporta frente al paciente durante el ensayo clínico. El otro análisis que hace el ensayo clínico es un tipo de análisis que se llama análisis por intención a tratar. El análisis por intención a tratar lo que busca es analizar a todos los pacientes de acuerdo al grupo al que fueron aleatorizados inicialmente, independiente y si los pacientes se perdieron durante el seguimiento, si completaron o no el seguimiento. Lo que trata de hacer este tipo de análisis es conservar la ventaja que asignó inicialmente la aleatorización. Es un mecanismo o un tipo de análisis mucho más conservador. De hecho, subestima o puede subestimar el efecto real de la intervención, pero es el estándar de análisis de los ensayos clínicos porque es el que me puede dar la mejor aproximación de cómo se va a comportar el efecto de la intervención en la práctica clínica real. Porque en la práctica clínica real también se pueden perder los participantes, también pueden descontinuar el tratamiento, pueden no seguir correctamente las instrucciones. Entonces, el hecho de analizarlo a través de este tipo de métodos, que es análisis por intención a tratar, garantiza que yo estoy teniendo en cuenta todas esas dificultades que se presentan también en la práctica clínica. Y si el tratamiento en el análisis por intención a tratar demuestra que puede funcionar, lo más probable es que en la práctica clínica también funcione. Hay otro elemento que es un elemento más estadístico, que es el cálculo del tamaño de la muestra. Y es que lo que vemos es que para hacer un ensayo clínico, los investigadores necesitan tener la precaución de calcular cuántos pacientes o cuántos participantes necesitan para demostrar su hipótesis de investigación. En este caso, para demostrar si un nuevo tratamiento es superior al tratamiento convencional para tratar una patología. Los ensayos clínicos tienen entonces básicamente cuatro fases. Una primera fase en donde evalúan la seguridad, una segunda fase en donde evalúan una eficacia preliminar, se hace usualmente en un grupo reducido de participantes. Una tercera fase en donde lo que buscan es confirmar esa eficacia y se hace en un grupo mucho más grande. Y una cuarta fase en donde ya la molécula está en el mercado y lo que se hacen son estudios de farmacovigilancia. Es decir, para la cuarta fase ya el medicamento está comercializado y aquí lo que se hace usualmente es monitorear esos eventos adversos raros o monitorear el uso del tratamiento a largo plazo. Ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas tenemos que el ensayo clínico tiene el máximo nivel de evidencia para demostrar causalidad. Gracias a la aleatorización se elimina el sesgo de confusión porque lo que hace es que la aleatorización me genera dos grupos con características similares, de manera que yo voy a tener dos grupos con características comparables. Pueden establecer relación causal definitivas, me permite calcular medidas de asociación como el riesgo relativo, como el número necesario a tratar con mucha precisión. El hecho de que se haga doble ciego permite eliminar el sesgo de evaluación y realmente es el estándar de oro para aprobar fármacos. Es decir, para que fármacos puedan ser comercializados es usualmente siempre necesario un ensayo clínico. Limitaciones son muy costosos, son muy complejos de hacer, muchas veces tienen limitaciones éticas, tienen criterios de elegibilidad bastante estrictos, entonces a veces puede bajar un poco la validez externa o la generalización de los resultados. Pueden no detectar eventos adversos raros y
en la fase 3 puede que no se detecten, que el medicamento se comercialice y sea en la fase 4 en donde se puedan detectar esos eventos adversos raros del fármaco. Y el seguimiento a corto plazo lo que va a hacer es que puede subestimar efectos tardíos, ¿sí? Si yo no sigo a los participantes durante un tiempo suficiente, esos efectos que se presentan después de un largo periodo de uso del tratamiento, pues no los voy a alcanzar a analizar. Ahora, por último, tenemos las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son entonces la síntesis de evidencia. Lo que me permite a mí una revisión sistemática es sintetizar de manera rigurosa y reproducible toda la evidencia disponible sobre una pregunta clínica específica, usando, por supuesto, unos criterios que son explícitos y son sistemáticos. Esto lo hago para identificar, seleccionar y evaluar críticamente todos los estudios que respondan a mi pregunta de investigación. Tiene unos pasos que están claramente establecidos. Lo primero es que toda revisión sistemática empieza con una pregunta pico, es decir, empieza con una pregunta clínicamente definida y estructurada. Lo segundo es que se elabora un protocolo y se registra en una base de datos llamada Próspero. ¿Para qué? Para garantizar de que la revisión sistemática no cambie los parámetros que va a evaluar con base a los hallazgos de los estudios primarios que vaya encontrando. Lo tercero es hacer la búsqueda en todas las bases de datos disponibles para tratar de recuperar todos, absolutamente todos los estudios primarios que respondan a la pregunta de investigación. Cuando tienen todos los estudios que responden a la pregunta de investigación, se hace una selección de esos artículos. Usualmente se hacen por dos revisores para garantizar de que no se presente sesgo de selección. Luego que se tienen elegidos los artículos o seleccionados los artículos, se extraen los datos necesarios. Se evalúa la calidad o el riesgo de sesgo de los estudios encontrados, se hace una síntesis y se evalúa la calidad global de la evidencia. 8 pasos fundamentales son necesarios seguir para hacer una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas pueden terminar en un metaanálisis y este es el diagrama que vemos en los metaanálisis conocido como forest plot. El metaanálisis lo que hace es que combina cuantitativamente los estudios primarios disponibles para obtener una medida estadística global. Por supuesto que no siempre es posible ni apropiado. Para hacer un metaanálisis yo he necesitado encontrar al menos 2 estudios primarios. Y algo que también se debe cumplir es que los estudios estén apuntando a responder la misma pregunta, es decir, que dentro de los estudios no haya heterogeneidad o por lo menos la heterogeneidad no sea sustancial. Cuando vemos el forest plot, lo que tenemos que identificar es entonces cómo son o cómo nos presentan los resultados. Vemos entonces que tenemos 4 estudios, estudio A, B, C y D. Y tenemos el combinado o la representación estadística del total. Tenemos entonces un primer estudio A que es estadísticamente significativo porque no cruza la línea de no efecto. Cuando hablamos de riesgo relativo, la línea de efecto, de no efecto es 1. Entonces, aquí vemos un estudio A que nos dice que el resultado fue estadísticamente significativo, un estudio B que vemos que el intervalo de confianza cruza la línea de no efecto, por lo tanto, asumimos que el resultado no fue estadísticamente significativo, un estudio C que nos habla de un resultado estadísticamente significativo, pero impreciso porque tiene un intervalo de confianza amplio, un estudio D que me habla de un resultado estadísticamente significativo, pero un poco más preciso porque el intervalo de confianza es más estrecho, y el total que me habla de un resultado que resulta o que es el producto de la combinación de los 4 estudios, que me dice que el resultado es estadísticamente significativo y preciso. Esto es importante en un forest plot. El metaanálisis lo que le permite a uno es combinar los diferentes estudios
para obtener un único resultado y con eso conocer una dar a conocer una respuesta que representa toda la información disponible. Tiene, por supuesto, unas ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas tenemos que, no hay duda, la síntesis de evidencia es el nivel más alto de evidencia. Aumenta la precisión porque puede combinar diferentes tamaños de muestra y con eso aumentar significativamente el tamaño de muestra. Reduce el sesgo de publicación al incluir todos, absolutamente todos los estudios disponibles que respondan a la pregunta. Es reproducible y explícito en el sentido de que cualquier otra persona puede ejecutar la búsqueda que ellos reportan y debería encontrar los mismos resultados. Son sin duda la base de las guías de práctica clínica y permite identificar vacíos de conocimiento o brecha en la investigación, pero tiene también unas limitaciones y es que está limitado principalmente por la calidad de los estudios incluidos. Si los estudios incluidos son de mala calidad, el resultado global será igualmente de mala calidad. Cuando hay heterogeneidad entre los estudios, esto puede invalidar el resultado de un metaanálisis, porque no podemos mezclar peras con manzanas. Es costosa en el sentido de que puede requerir bastante tiempo para realizarse y cuando se hace el metaanálisis de estudios observacionales hay menor confianza en esos resultados. Siempre recuerden, si los estudios primarios incluidos en el metaanálisis son de alto riesgo de sesgo, el resultado global será de alto riesgo de sesgo. Finalmente, entonces aquí tenemos la pirámide de la evidencia. No nos puede quedar duda de los diseños de investigación. Tenemos entonces que las revisiones sistemáticas, gracias a que combinan la información de todos los estudios primarios, son entonces el estudio que tiene la mayor o el mayor nivel de evidencia, seguido entonces de los ensayos clínicos. Posteriormente tenemos los estudios observacionales, como los estudios de cohorte y casos y controles, y en la base de la pirámide tenemos las series de casos y los reportes de casos. Todos los diseños de investigación son importantes en el sentido de que cada uno de ellos puede responder a una pregunta clínica diferente, pero el nivel de evidencia que me genera para la toma de decisiones es lo que va a marcar la diferencia. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido bastante productiva esta clase. Hasta entonces. Hoy Bueno, hablan. súper interesante la clase, de verdad. Muchísimas gracias, Tania. Las preguntas que ustedes tengan, porfis, háganlas ahí en el chat. Acuérdense que la idea de esto es conocer todos los principios básicos porque nosotros no podemos empezar a trabajar herramientas de IA y también para poder, Tania lo acabó de decir cuando estaba explicando en su clase, que si uno mete información de mala calidad, la respuesta es de mala calidad. Y tiene que ver también mucho con la inteligencia artificial, ¿no, Tania? Porque si uno no hace un buen prompt, que hacer bien la estructura, el resultado que ustedes obtengan no va a ser el más adecuado. De ahí la importancia que ustedes conozcan estos principios básicos y que recordemos, porque ustedes saben que uno ve epidemiología y ve este tipo de cosas únicamente en la universidad y durante el posgrado. Y quienes somos profesores universitarios o empezamos a estudiar, que nos toca hacer un trabajo de grado para podernos graduar, pues tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que son tan importantes. Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si nosotros queremos tener unas respuestas por parte de la inteligencia artificial que sea muy adecuada o que sea bien óptima, entonces tiene que saber esto para saber qué es lo que yo le voy a decir a la inteligencia artificial, el resultado que yo quiero, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta para que las anoten ahí en el chat. Acuérdense que las cosas que teníamos programadas de los ejercicios prácticos con la profesora Tania, pues se le dañó el computador y no los vamos a poder hacer hoy. Pero la idea es que ustedes hagan las preguntas porque cuando lleguemos a la parte práctica tienen que reconocer todas estas cosas básicas que ella nos dijo, complementado con lo que vamos a ver en la siguiente clase.
Tania, te voy a hacer una pregunta que Tenemos, nos hace el doctor Fernando, que está ahí en el chat, y es que si la sí. IA me puede reemplazar Stata y Info o me puede reemplazar a un estadístico en un ensayo clínico para analizar una base de datos. Bueno, súper buena pregunta. A ver, antes la forma, y esto lo digo a título personal, antes la forma como yo hacía los análisis estadísticos era que me tocaba aprender de programación. Es decir, ahí me tocó aprender de R, me tocó aprender de Python, me tocó aprender manejar Stata, EpiInfo. Es decir, me tocaba ir armando yo misma el código. Esa era la forma como anteriormente lo hacía. Por supuesto, me demoraba muchísimo tiempo y digamos que cuando no sabía exactamente cómo configurar una variable o si me salía un error, me tomaba mucho tiempo el tratar de corregir el código para obtener los resultados. Bueno, a partir de este año mi vida cambió completamente porque conocí una inteligencia artificial que se llama Cloud. Cloud tiene dos ventajas. La forma como yo la utilizo es la siguiente. Lo que hago es que a Cloud le paso la base de datos. Usualmente mi base de datos yo la hago en Excel, ¿sí? La depuro, por supuesto que la depuro, valido de que la información esté correctamente diligenciada. Eso quiere decir de que esté estandarizada, no haya vacíos, no haya variables escritas de manera diferente, porque hay software que, por ejemplo, para una variable, cuando usted escribe género, si escribe la G mayúscula y el resto minúscula, y si en otro lado escribe todo mayúscula, la interpreta como si fueran dos variables diferentes, cuando en realidad uno como investigador quiere representar una misma información. Entonces eso yo lo valido primero, yo depuro la base de datos. Lo que hago es que la subo a Cloud. Por supuesto que la subo anonimizada, es decir, yo elimino cualquier información que pueda prestarse para la identificación directa de los pacientes. Es decir, que allí no paso información como número de cédula o datos sensibles. Eso es una precaución que siempre uno debe de tener. Se la paso a la inteligencia artificial y le digo, dame el código para hacer el análisis estadístico descriptivo en el software que estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, yo utilizo muy frecuentemente Python. Entonces le digo, dame el código para hacer los análisis descriptivos en Python. Pues, oh maravilla, porque Cloud lo que hace es que, claro, como tiene anticipadamente la base de datos, entonces él puede identificar cómo están escritas cada una de las variables y me da el código exacto. Lo único que yo hago es copiar y pegar. Pego y busco resultados e inmediatamente ya tengo los resultados. Ahora, si por alguna razón en el software estadístico me sale un error, ni siquiera tengo que pensar en dónde está el error, qué copié mal, qué hice mal. No, yo lo que hago es que copio todo lo que Python me exporta con el error que me dice y se lo pego a Cloud. Y Cloud me dice cuál es el error y me dice cuál es el nuevo código que debo utilizar. Nuevamente, copio y pego, lo pego en Python y con eso tengo rápidamente los resultados. Eso quiere decir que, por ejemplo, en mi caso particular, un análisis estadístico que a mí me podía tomar perfectamente una semana, porque hablo de estudios, por ejemplo, estudios observacionales como un estudio de cohorte en donde uno hace usualmente estudios, análisis descriptivos y análisis inferencial como, por ejemplo, regresiones logísticas, análisis multivariadas. Antes yo lo podía hacer perfectamente en una semana. Ese mismo análisis, ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, yo la saco el mismo día. Eso pueden ser 3 o 4 horas para yo ejecutar todos los análisis estadísticos y con eso tener la información casi que de inmediato. De manera que la respuesta es sí, lo puedes hacer a través de, y eso puede ser, por ejemplo, utilizando Stata, utilizando EpiInfo. Lo importante es que le demos la base de datos a la inteligencia artificial para que reconozca cómo están escritas las variables. Y lo segundo es especificar
en qué software vamos a utilizar el código. Es decir, especificar, dame el código para Stata, dame el código para EpiInfo, ¿sí? Y con eso es simplemente copiar y pegar y en 3 o 4 horas tenemos todos los análisis estadísticos que querramos. Algo que nos puede pasar, por supuesto, es que tengamos la base de datos, pero no sepamos cuáles son los análisis estadísticos que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero describir esta base de datos, pero no sé si tengo que utilizar la media con la desviación estándar o la mediana y el rango intercuartílico, o si conviene aquí sacar un OR, o si conviene mejor sacar el OR, pues bueno, simplemente con lenguaje natural, es decir, así como a nosotros se nos ocurren las preguntas, esas mismas preguntas se las ponemos a Cloud y Cloud nos dice cuáles son los análisis necesarios para obtener la información que nosotros necesitamos. Entonces, eso sí ha sido un avance gigantesco, yo creo que con la inteligencia artificial en el análisis de datos. Recomiendo Cloud porque de las inteligencias artificiales que conozco, porque por ejemplo nosotros podríamos pensar, bueno, ChatGPT hace eso, sí lo hace. Lo que pasa es que el código que genera ChatGPT no es tan preciso como el código que genera Cloud, porque Cloud ha sido una inteligencia artificial que fue desarrollada para programadores, de manera que digamos que la estructura de codificación que tiene Cloud es muy superior a las otras inteligencias artificiales. Entonces, por eso la recomiendo enormemente. Y la Tania, segunda es que me puede reemplazar un estadístico en un ensayo clínico para analizar los datos. Esta respuesta voy a decir que no, no lo puedes reemplazar. A ver, me quiero explicar. Por supuesto que con la inteligencia artificial yo puedo hacer todos los análisis que yo quiera, pero recuerden que los análisis estadísticos requieren una interpretación, de manera que siempre necesitamos esa visión experta, ese conocimiento base para poder interpretar unos resultados, es decir, para darle un sentido a esa información. ¿Qué sucede? Que si nosotros no tenemos el conocimiento, por ejemplo, no tenemos ese conocimiento estadístico, no vamos a ser capaces de identificar errores. Entonces podemos aceptar información que tiene errores como verdaderas. Siempre es recomendable que una persona con conocimiento pueda validar la información que está exportando la inteligencia artificial, porque si no caemos en esos engaños o en esas posibles alucinaciones que la IA pueda tener. Entonces, nos puede ayudar a ejecutar los análisis estadísticos maravillosamente, rápidamente. ¿Podemos reemplazar el conocimiento? No. Necesitamos tener ese conocimiento o si no lo tenemos nosotros, contar con esa visión experta para poder interpretar la información que la inteligencia artificial nos está exportando. Tania, y yo te quería completar acá un poquito y decir que no solamente alucina, sino que también nos adula. Entonces, muchas veces la inteligencia artificial nos puede responder cosas que nosotros queremos escuchar y que son falsas. Entonces, esto sí es importante, es que nosotros tengamos en cuenta y volvemos otra vez a lo mismo. La IA no nos va a reemplazar, la IA nos va a potenciar. Y definitivamente, por ejemplo, quienes coordinamos ensayos clínicos, estudios de investigación en las diferentes modalidades, siempre vamos a necesitar de la mano de un estadístico y de un epidemiólogo que valide la información. Esa es una de las formas en las que las hace Tania, que es verificando en un programa estadístico, pero también dependiendo del prompt que ustedes leen a la inteligencia artificial, también él le puede sacar las gráficas, o sea, Cloud saca gráficas, saca, por ejemplo, las medidas de tendencia central, o sea, dependiendo de lo que ustedes le pidan, si son estudios, por ejemplo, descriptivos, que son sencillos, donde uno solamente tiene que hacer descripción de variables, por ejemplo, demográficas, muchas veces no necesitamos aprender a programar en Python porque yo la odié Python, menos mal ahora ya hace los códigos, ya uno no tiene que escribir nada, simplemente uno copia y pega y Python hace su trabajo, pero quienes aprendimos a manejar Python es horrible, a mí ya se me olvidó y no quiero volver a aprender, gracias a Dios existe Cloud y existen estas personas tan maravillosas como los epidemiólogos y los estadísticos que nos ayudan a hacer eso.
Entonces tengan en cuenta también que cuando uno usa programas estadísticos lo puede hacer de la forma que dice Tania, pero también Cloud, cuando ustedes le dicen que les saque barra, histogramas, pasteles, que les diseñe la mejor forma para sacar esa información, también les saca gráficos. Estoy de acuerdo con Tania que dentro de las inteligencias artificiales que hay, una de las mejores es Cloud para sacar este tipo de información. Por eso nosotros necesitamos que ustedes aprendan lo básico, o sea, repasen estas clases. Mire que Tania mostró cosas muy puntuales de cómo diferencia uno una cosa, la otra. Por ejemplo, quienes publicamos las cosas que nosotros debemos tener en cuenta en ese checklist, dependiendo del tipo de estudio clínico. Entonces, nosotros no podemos preguntarle a la inteligencia artificial, oye, ayúdame a redactar un reporte de caso cuando no sé el checklist que existe a nivel mundial, que todo el mundo tiene acceso a él, que está público, que es, por ejemplo, el formato que nos mostró Tania. En los ensayos clínicos, ¿sí? O sea, todas esas cosas están en esos checklists. Incluso uno puede crear GPTs, que es lo que nosotros les vamos a enseñar también en esta parte y ojalá nos quede tiempo. Y la idea es que de acá, mire, todos saquen una publicación sencilla. Quienes no tienen un caso difícil, que tienen, acuérdense que la base de la evidencia científica en esa pirámide mostró Tania, es a partir de eso, es a partir de los reportes de caso clínico. Entonces uno puede sacar 3 casitos, 2 casitos para poder hacer ese reporte de caso clínico, hacer ese checklist y uno puede crear un GPT que lo potencie para eso y uno puede alimentar ese GPT con todas las cosas que nos mostró Tania. Yo puedo subir las clases de Tania, yo puedo subir libros que hablen de reporte de casos, yo puedo subir ese formato CARE y el GPT les ayuda con la reacción de todo. Entonces, la idea es que nosotros queremos ver en nuestra revista del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología papers de calidad con reportes de caso que ustedes tengan para que podamos publicar y así le demos visibilidad también a nuestra revista. Nosotros podemos colocarle al GPT, lo vamos a entrenar entre todos, que les vamos a hacer ese ejercicio práctico después para entrenar ese GPT de acuerdo a las normas de publicación que tiene nuestra revista del CILAD. Entonces, pónganle mucha cuidado a esta clase, repásenla a la clase que sigue y después viene lo de reacción de artículos científicos, pero ustedes tienen que saber estas bases para poderle preguntar a la inteligencia artificial y que los potencie y les ayude con eso. Sí, acá hay Señora, dos preguntas más. Hay dos preguntas más, doctora, en el chat. Uno es sí. ¿dónde me recomienda capacitarme en Python? Bueno, la forma como yo me capacité en Python fue muy sencilla. Hice un curso autodirigido en Udemy. Les voy a recomendar el que yo hice. A ver, hay que tener en cuenta algo. Python es un lenguaje de programación de propósito general, de manera que con Python se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que dentro de esas tantas cosas que se puede hacer, uno puede hacer lo que son los análisis descriptivos y los análisis inferenciales, es decir, la estadística para los diseños de investigación que nosotros requeramos. Entonces, en Udemy, yo creo que tengo por acá el que yo hice, y realmente es como una especie de bootcamp, pero uno lo puede hacer, es autodirigido realmente, todo es grabado y lo que me gustó mucho era que uno iba inmediatamente aplicando la información, es decir, lo importante es descargar Python y ir realizando cada uno de los ejercicios que el bootcamp propone. Por supuesto que habrá información que puede que no sea relevante, no pasa nada. Ustedes sigan avanzando hacia esa parte de estadística descriptiva e inferencial, que es la que a nosotros como investigadores nos compete. Yo les voy a compartir acá el que yo hice y que para mí fue excelente. Sin embargo, algo que sí les quiero compartir, que realmente se los voy a mostrar la próxima sesión, es que con Cloud no necesitamos saber Python. Unas cosas básicas que son básicamente de poder instaurar el ambiente, es decir, descargarlo y poder importar la base de datos y abrir el ambiente de trabajo y para de contar. Todo lo demás le podemos pedir a Cloud que nos diga cómo hacerlo y es copiar y pegar, copiar y pegar. Pero siempre es necesario tener el conocimiento, recuerden, para interpretar esa información que me está exportando el software.
Entonces, allí se los compartí. Hay otra pregunta que me hacía José, sí, y es dónde puede ahondar con respecto a la interpretación al significado del OR. El OR realmente, José, es una de las medidas de asociación más difíciles de interpretar porque no es intuitiva. El OR lo que mide o lo que indica es qué tan fuerte es una asociación entre la exposición y el desenlace, pero la forma como lo mide es a través de las probabilidades. ¿Qué es lo que significa el odds? Como si fuera una carrera de caballos. Cuando uno habla en una carrera de caballo, habla de odds. Entonces dice que la apuesta está 6-4, ¿sí? Entonces, entender eso es menos intuitivo que entender el riesgo relativo. Lo que ha sucedido es que usualmente lo que tendemos es a interpretarlo de la misma forma a como interpretamos el riesgo relativo. Pero allí les compartí un documento para todos porque si bien hay un escenario en donde es intercambiar esa forma de interpretar el OR como el RR es válido, hay otro escenario en donde si hacemos la misma interpretación podemos estar engañándonos. Entonces, este PDF que es muy cortico y es muy coquito, se llama el odds radio puede ser engañoso. Y aquí nos explican cuál es la diferencia tanto en el cálculo matemático como en la interpretación del OR y del RR y cuándo yo puedo intercambiar la interpretación, pero cuándo no lo podría hacer porque estaría inflando de alguna manera la interpretación de los resultados. Eh, Confírmeme, porfa, que todos lo tengan. Ah, sí, Celeste, muchas gracias, Celeste, por Sí, compartir el link. sí, ya está compartido. Sí, los dos links Gracias. que usted envió ya está compartido en el chat. Gracias. Tania, yo te quiero hacer otra pregunta. Quienes hacemos publicaciones muchas veces sacamos reportes de caso y la idea es que salgan por lo menos reportes de casos acá para publicar respecto a la cantidad de autores, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, nuestros residentes quieren, no, no escribimos entre tantos y todo eso, y tú sabes que el reporte de caso es de las cosas más básicas para sacar la evidencia científica. ¿Cuánto o cuál es el límite máximo de autores por reporte de caso y por serie de casos para uno hacer estos estudios que son como la base del conocimiento? No existe una regla general de el número máximo de autores para un reporte de caso. Eso sobre todo depende mucho de las políticas de cada revista. Lo importante es poder demostrar en los criterios de autoría que cada uno de los investigadores ha tenido una contribución sustancial en la ejecución del reporte de caso. Es decir, mira que yo podría tener, por ejemplo, entre 2 y 6 autores. Es lo que uno frecuentemente encuentra. ¿Por qué? Porque mira que hay unos criterios que te dicen cuáles son esos elementos que hacen que una persona pueda ser, digamos, considerada como autor. Es básicamente como la contribución sustancial al proyecto, es decir, que haya armado el concepto o la interpretación de los datos, que haya participado en la redacción o en la revisión crítica pues, del manuscrito. Y hay algo importante y es que debe asumir la responsabilidad de la aprobación final del manuscrito. Entonces, ¿de qué depende? De la condición clínica que estás reportando. Si, por ejemplo, lo que estás reportando es algo que, digamos, es una patología que si bien es rara, digamos que el manejo que se hizo no abordó un gran número de especialidades, pues encontrar más de 6 personas en un reporte de caso, uno como par, estoy hablando si yo fuera el par revisor de la revista, digo, bueno, pero realmente no se necesitan tantas personas. Reviso inmediatamente los criterios de autoría y allí me puedo dar cuenta de que lo que está sucediendo es que se está saturando el número de autores porque realmente no hay una contribución justificada para cada uno de ellos. Pero si por el contrario es una patología
que aborda muchas especialidades, en donde hubo una larga estancia del paciente, en donde fue difícil encontrar el diagnóstico por la gran cantidad de pruebas que se hizo. Hubo una evolución que requirió como ese manejo multidisciplinario y participación de muchas entidades. Entonces, el tener 6, 7 autores, pues es válido porque allí se ve como la contribución. Entonces, no hay un número universal. Siempre va a depender de cuál es la condición clínica y cuál ha sido como ese manejo que se le ha dado al paciente en particular y que quede muy bien sustentado cuál ha sido la contribución de cada uno de los autores para la ejecución de ese reporte de casos. El número que yo conozco, que es el rango, digamos, como que uno esperaría para un reporte de casos, entre 2 y máximo 6 autores. Más allá, uno empieza a preguntarse, bueno, si es necesaria tanta participación para este reporte de casos. Entonces, si sí es necesario, tiene que quedar muy bien justificado. Tania, yo tengo otra pregunta. Ahora vemos, por ejemplo, estudios que hablan del real world evidence, que son estudios, que son, sí, son un tipo de estudios en la literatura, no se describe muy bien, porque yo pues nunca había leído acerca de ellos, pero por ejemplo, uno hace intervención en el paciente, está estudiando por ejemplo, un dermocosmético, ¿sí? Va a evaluar un desenlace. eh, no entra completamente dentro de un ensayo clínico porque yo no estoy aleatorizando, ¿sí? Entonces, ¿cómo dentro del marco de todas estas entra dentro de un componente aparte? O sea, no es ni siquiera un estudio descriptivo, podría ser observacional, o sea, dentro de cuál uno o Es cómo uno tipifica este tipo de estudios cuando lo vaya a publicar. ¿Esto es un real world evidence o cómo lo colocaría uno? Ese es el nombre moderno para los estudios observacionales. Es decir, cuando uno divide la investigación cuantitativa, lo que uno se pregunta es, ¿aquí hay intervención por parte del investigador? Es decir, ¿es el investigador el que está creando esa intervención y quien la está aleatorizando y asignando a los participantes? O por el contrario, es el participante el que de manera voluntaria, natural, se expone a esa variable de interés. Entonces, este segundo grupo son los estudios observacionales. Real World Evidence es evidencia del mundo real, lo que sucede en los pacientes que naturalmente se exponen a esa característica o a esa variable de interés, donde tienen mucha fuerza, sobre todo en los estudios, si lo queremos llamar así, en la parte final de los ensayos clínicos o ensayos clínicos fase 4. ¿Qué es lo que sucede con los ensayos clínicos? Se hace un ensayo clínico para probar si una intervención, voy a poner un ejemplo, un dermocosmético, ¿sí? Para probar si ese dermocosmético tiene seguridad y eficacia para tratar cierta patología. Inicialmente se hace en un ambiente controlado, ha sido el investigador el que ha asignado la intervención, pero luego de ciertas fases y especialmente en fase 3, ese dermocosmético, si demuestra ser seguro y efectivo, sale al mercado. Quiere decir que ustedes, los dermatólogos, los pacientes, lo empiezan a utilizar. Cuando yo hago un estudio de real world evidence, estoy diciendo, bueno, ¿cómo se comporta ese dermocosmético en el mundo real? ¿Qué sucede con ellos? ¿Realmente sí funciona tan bien como demostró que funcionaba en el ensayo clínico? ¿Realmente es tan seguro como lo demostró en el ensayo clínico? Tiene una gran ventaja y es que estos estudios de real world evidence me permite ver cómo se comporta ahora esa intervención o ese producto cuando yo ya lo utilizo en mi práctica clínica natural, si le funciona realmente al paciente. Y algo súper importante que aquí yo creo que es el plus de este tipo de estudios, es que me permite demostrar en el tiempo su seguridad. Hay algo que sucede en los ensayos clínicos y es que usualmente el tiempo de seguimiento es relativamente corto. ¿Por qué? Porque un ensayo clínico es altamente costoso. Entonces, en ese tiempo que puede ser relativamente corto, puede que no se vean
todos los eventos secundarios o todos los eventos adversos que tiene la intervención. Hay, por supuesto, eventos adversos que se demoran mucho tiempo más en aparecer. Bueno, estos estudios de Real World Evidence me dicen si hay adicionales eventos adversos o si hay adicionales efectos secundarios que en la práctica clínica yo puedo encontrar para esa intervención que ya se probó en el ensayo clínico y que ya está siendo comercializada. Entonces, hablar de este tipo de estudios es hablar de qué tan buena y qué tan eficaz y segura es una intervención que fue probada en el ensayo clínico, pero ahora en el mundo real, ahora en la práctica clínica habitual, ahora cuando los pacientes ya lo están utilizando en masa. Súper, Caben Tania. entonces, si lo vamos a decir, Claudia, caben entonces en los estudios observacionales. Lo que pasa es que el término es moderno, ¿cierto? Entonces, usualmente, a ver, sucede algo en las revistas y es que el lenguaje también es importante, ¿sí? Saber cómo presentar la información también es taquillero para las revistas. Entonces, claro, si yo tengo un estudio que es un Real World Evidence, pues ese es el nombre que voy a utilizar. No voy a utilizar estudio observacional para que se vea un poquito más anticuado, ¿cierto? Pero en el fondo es un estudio observacional. Estoy observando lo que ocurre en una intervención que fue probada en un ensayo clínico. Ahora, ¿cómo se comporta esa intervención en mi práctica clínica habitual? Súper, Tania. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta para que la hagamos ahí en No, el chat, Celeste, o no hay ninguna otra pregunta. Pero yo sí le quiero preguntar algo a la doctora Tania. Ya sé que es medio tonta mi pregunta, pero ninguna pregunta em, es tonta, Celeste. entonces, así como hay una cantidad, vamos a decir, entre comillas, o sea, de escritores de un artículo, ¿hay algún mínimo de bibliografía que hay que poner? Y si hay algún límite o sea, de qué tiempo de qué tan viejo es ese artículo, por ejemplo. No sé si se entendió Bueno, mi pregunta. sí, 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 y súper valiosa, Celeste, porque no hay ni un número mínimo ni un número máximo de referencias a utilizar. Lo que sucede es que en un artículo, cada vez que yo menciono un dato, inmediatamente tengo que referenciarlo. Entonces, por ejemplo, yo digo, la prevalencia de la psoriasis es del 3%. Ahí estoy dando un dato. Ese dato inmediatamente tengo que sustentarlo en una referencia bibliográfica porque no hace parte como de mi autoría, ¿sí? Tengo que apoyar esa información en una referencia bibliográfica. Entonces, ¿de qué va a depender el número de referencias? Del número de datos que tú estás reportando en tu investigación. En un artículo, principalmente, las referencias apoyan la introducción, que es donde uno hace lo que es el planteamiento del problema o justifica la investigación, y en la parte de la discusión, especialmente cuando uno contrasta la literatura, cuando uno dice, mis resultados se parecen a, claro, se parecen a este estudio, inmediatamente tengo que referenciarlo, o por el contrario, mis resultados difieren de este otro estudio, inmediatamente tengo que referenciar ese otro estudio. Entonces, ¿de qué dependerá tu número de referencia? De la cantidad de datos que estés dando en el artículo. Ahora, para la segunda pregunta, lo que uno sí tiene que tener en cuenta es la vigencia de la referencia. Es decir, no es el año de publicación, sino si esa información sigue siendo vigente. Por ejemplo, si tú tienes un artículo que me dices que la prevalencia de la psoriasis en el año 2011 es del 3% y yo soy tu revisor par, pues yo inmediatamente puedo deducir de que esa referencia está obsoleta. ¿Por qué? Porque claramente deberíamos tener la prevalencia de la psoriasis actualizada, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese caso, poner una vieja referencia no tiene sentido. Tú deberías poner la referencia en cuanto a la vigencia. Ahora, si por el contrario tienes una información en donde tú buscaste y el único estudio que hay en el planeta es un estudio de 1996,
Tú me puedes decir, Tania, pero está viejísima. Claro, pero está vigente porque no tienes más información, no se ha publicado más al respecto. Entonces, allí vale la pena que tú cites esa referencia porque es la última información que tienes disponible. Entonces, no es tanto de pensar en el año de la referencia. Si es 2010, se va a ver peor que si es 2025. No, es pensar en la vigencia de la referencia, porque lo que tenemos que plantear es una información que esté actualizada. Por eso, un paso obligatorio a la hora de nosotros redactar un artículo es revisar toda la información disponible respecto a la patología que estamos analizando. Hacer una pequeña revisión sistemática, ¿sí? Busco toda la bibliografía referente porque la actualizada es la que debe ir en el artículo. Muchísimas gracias, doctora Tania. Y acá hay una pregunta de la doctora Francisca Flores que dice, cuando publicamos con ayuda de IA, ¿qué debemos cuidar o errores a evitar para que nuestro artículo sea aceptado? Bueno, a ver, realmente nosotros podemos utilizar la IA en todos los apartados de la publicación científica, desde la elaboración de la pregunta de investigación hasta la parte de elaboración final del manuscrito para enviarlo a la revista. En todos esos procesos nosotros podemos ir utilizando IA. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es validar los resultados que la IA nos da. Por ejemplo, puede que para la pregunta de investigación nosotros decimos, bueno, yo tengo pacientes que atiendo todos los días de melanoma. Yo creo que ahí tengo una fuente de información importante para hacer una investigación. Voy a construir una pregunta. Entonces, no tengo idea. Yo solamente sé que tengo muchos pacientes con melanoma. Entonces, la IA me puede ayudar a formular preguntas de investigación y en ese sentido a construir un proyecto que responda a esa pregunta. Algo que por supuesto tengo que validar es que la pregunta de investigación que me construya la IA tenga relevancia clínica, es decir, represente un vacío del conocimiento real. Entonces, el mensaje es que todo el proceso lo podemos hacer con la IA, sí, pero siempre validando cada uno de los resultados que la IA nos exporta. O sea que el conocimiento no lo podemos omitir. Ahora, para enviar el manuscrito a la revista, todos sabemos, la IA no puede ser autora. ¿Por qué no puede ser autora? Porque la IA no asume responsabilidad. Y recuerden que cuando nosotros somos autores, nosotros asumimos la responsabilidad de lo que está escrito en el manuscrito. La IA no puede hacer eso, entonces la IA no puede ser autor. Lo que sí tenemos que dejar en declaración es en qué apartados utilizamos la IA y con qué fin. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, se utilizó inteligencia artificial para mejorar redacción y gramática. Se utilizó inteligencia artificial para el apoyo de los análisis estadísticos. Sí, esa es una declaración transparente para la revista. Entonces, la podemos, digamos que, donde nos tenemos que cuidar es que lo que mandemos a la revista, a pesar de que haya sido construido con IA, nosotros seguimos asumiendo la responsabilidad de lo que ahí está escrito. Por lo tanto, es que sí tenemos que validar toda la información que la IA nos exporta. Y al momento de redactarlo, reportar en dónde utilizamos la IA y con qué fin la utilizamos. Ese es el reporte transparente que muchas revistas exigen actualmente. Tania, y yo te complemento ahí un poquito porque si es tan importante lo que tú acabaste de decir, o sea, eso es lo que hemos venido repitiendo, yo creo que a lo largo del diplomado, la responsabilidad médica siempre va a ser nuestra, nunca de la inteligencia artificial. Entonces, el verdadero valor está en que estas herramientas de inteligencia artificial nos ayudan es a pensar mejor, a escribir mejor, a revisar mejor, a publicar con mayor rigor científico, pero la evidencia, los datos, la ética y la responsabilidad científica siempre y definitivamente van a seguir siendo nuestras, o sea, van a seguir siendo del médico. Y eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. No sé si hay alguna otra pregunta, Celeste. No, solamente un comentario que dice también se debe indicar qué tipo de IA se utilizó y qué versión.
también. Sí, incluso, así es, sí. Héctor. Y no solamente para hacer publicaciones científicas, sino también, por ejemplo, cuando ustedes hacen presentaciones para congresos, presentaciones que vayan a hacer en PowerPoint, que uno lo puede adaptar, uno también puede ahí decir cuáles herramientas de IA utilizó para mejorar y perfeccionar esa presentación que uno está haciendo. Entonces, lo importante es declararlo, es que utilizar la IA no está penalizado. Penaliza es cuando uno no hace una buena praxis y delega como toda la responsabilidad a la IA. No, nosotros, como dijo Tania, debemos ser unos validadores de esa información que yo le estoy solicitando a la inteligencia artificial. De ahí la importancia que lo que uno pregunte tenga el conocimiento básico. Es por eso que en nuestra siguiente clase, que también nos la va a dar Tania, vamos a ver, porque esta la idea es que cuando nosotros cojamos un paper, un artículo, de acuerdo a lo que nos dijo Tania, nosotros aprendamos a identificar, este tiene intervención, está aleatorizado, esto es un ensayo clínico. Que yo diga, este hay asociación entre un desenlace y una causa, o sea, poder que ustedes identifiquen cuando están leyendo, que ustedes logren identificar qué tipo de estudio es. Esto es observacional, esto es un reporte de casos, esto es una serie de casos, esto es un ensayo clínico, con cosas que son básicas, que nos lo dijo Tania, quienes solamente por ejemplo, leen un artículo, pero quienes publican, hacen estudios y todo eso, saber cuál sería el mejor tipo de estudio clínico que yo podría escoger dependiendo de mi objetivo, del foco que yo tenga o de lo que quiera hacer. Que nos podemos apoyar en la IA, claro que nos podemos apoyar en la IA, para data, para todo, nos lo dijo Tania, desde que uno tiene la idea de investigación, yo con una idea de investigación y organizando un buen prompt, yo puedo sacar de ahí un trabajo de investigación y después de ahí yo puedo también utilizando herramientas de IA sacar la data y después de ahí yo puedo sacar la redacción del artículo, ¿sí? O sea, la IA nos va a potenciar y es lo más importante. Entonces, la inteligencia artificial en investigación y en redacción de artículos en dermatología, pues va a ser importante porque puede acelerar el paso de una idea clínica que nosotros tengamos a una publicación sólida, pero no va a reemplazar nunca el criterio del investigador. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Lo ideal es que para las siguientes clases, compañeros, ustedes tengan computador, porque la forma en que vamos a hacer los ejercicios es que sean muy prácticos. Tania nos va a poner como publicaciones y lo ideal es que nosotros con las bases que tenemos, sin utilizar herramientas de IA, aprendamos a identificar, oiga, esto es un ensayo clínico, esto es un caso y con esto es un estudio de cohorte o casos y controles. Y ya después, cómo nosotros a través de un prompt podemos identificar, preguntarle a la IA y verificar si la información que nos está dando es cierta, porque acuérdense que la IA alucina, pero también nos adula. Si yo digo, uy, esto me parece que es un estudio de casos y controles o un estudio observacional, la IA les puede dar la razón y uno dice, oh, bien, qué bien, saqué 100, usted estaba en lo correcto. Y puede que no sea así. Entonces, de ahí la importancia que nosotros conozcamos todos estos principios básicos. Repasen las clases, repasen esas tablitas tan maravillosas que Tania nos puso. La primera diapositiva es la más importante, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y yo creo que ya no veo más preguntas en Sí, el... una última entró. Ah, Sí, sí, bueno, sí. nene, Dice, hagámoslo. ¿se tiene que publicar esa información de la IA al inicio o al final de la publicación o como una nota al margen? No, ustedes Lo la más pueden publicar común, en conflicto de interés, en declararlo, donde, en las secciones del artículo donde uno lo hace. Tania, tú les puedes dar la estructura porque dependiendo de lo que sí. uno haga, siempre hay una parte donde dice declaración del conflicto de interés. Sí, sí, realmente lo más común es al final del artículo, cuando uno habla de financiamiento, contribuciones de autoría, usualmente antes de agradecimientos, hacer la nota de, por ejemplo, los autores utilizaron ChatGPT versión 5.5 para el apoyo de la corrección gramatical y mejora de la redacción del manuscrito. Todo el contenido generado fue revisado y validado por los autores. Hay que hacer siempre esa claridad.
sea, siempre dejárselo claro a la revista de que a pesar que utilizo la IA, yo como autor asumo la responsabilidad porque he validado la información que allí plasmo. Entonces, lo más común que lo hacemos es al final del artículo, cuando estamos hablando de financiación, contribución de autoría, agradecimiento. Ay, ese apartadito, ese pequeño párrafo allí para expresar el uso de la IA. Genial, doctora. Creo que ahora sí, doctora Claudia, ya no ingresó ninguna nueva pregunta, Bueno, entonces así nos que vemos dentro de 8 días, la siguiente clase. Para nosotros es festivo en Colombia, pero eso no quiere decir pues que para el resto de países estén de vacation. No, vamos a tener entonces la clase y traten de que estén conectados desde su computador, que es mucho más fácil y cuando manejemos herramientas de inteligencia artificial nos queda muchísimo más fácil para que ustedes puedan dar la respuesta y puedan manipular todo esto que desde el celular. Entonces, para que tengan computador y se conecten. Muchísimas gracias, Celeste. Muchísimas gracias, muchas Tania. Una feliz gracias. noche para todos. Muchas gracias, Muchas doctora Tania. gracias, una feliz noche para todos. Un Muchas abrazo, gracias. Celeste, un abrazo, Claudia. Chao, chao.